¿Me escuchan? Sí, señor profe. Sí, profe, ahí te escuchamos. Bueno, que gracias. Lo que pasa es que se bajó la luz, entonces pues, se apagó el portátil. Señor, ¿Cómo, Solange? Bueno, entonces, centrémonos ahora en una nueva corriente que vamos a empezar a entender en el día de hoy. Esta corriente, la época del nacimiento del humanismo, está en Estados Unidos. Nosotros venimos, recuerden por favor, nosotros venimos de una primera y una segunda guerra mundial, en donde el sentido de conservación de la especie era totalmente negativo, era totalmente desfasado y para nada nos ayudábamos. De hecho, había muchísimo rencor con respecto a cierto tipo de, de creencias y como que no eran bien vistos aquellos que no fuesen de una raza pura, me refiero a los alemanes, que entonces estaban maltratando y matando a los judíos. Entonces venimos de esa época y el humanismo surge precisamente para tratar de solucionar eso, como, oiga, ¿cómo así que nosotros somos seres humanos y nos estamos acabando nosotros mismos? Aunque eso pues aún todavía se ve. Pero esa época del humanismo como tal nace en los Estados Unidos. Hemos vivido estas catástrofes tan fuertes generadas por el ser humano, toda la tecnología que se empleaba, todos los inventos que se generaban, era precisamente pues, para destruirnos con la bomba atómica, esta cuestión, la bomba de Hiroshima. Entonces realmente todo eso llevó a que se reevaluara un poco como nuestro sentido de la vida como tal, ¿sí? Y ahí salen una gran cantidad de exponentes que están de acuerdo con este inicio del humanismo, ¿sí? En Estados Unidos se genera entonces una época de la Gran Depresión en donde pues había una desigualdad económica muy fuerte, en donde muchas personas se quedaron sin empleo, muchas personas entraron en desesperanza, en angustia, en aguantar hambre de una manera frecuente, entonces se incrementaron los suicidios. Entonces fíjense cómo esta situación llevó a que naciera el humanismo. En ese momento habían tres aspectos importantes o tres corrientes como que mandaban la batuta en el campo de la psicología, que era el psicoanálisis, pues el conductismo ya estaba también allí como muy importante, y aparece el humanismo. Y lógicamente la persona más representativa en el humanismo es Abraham Maslow, en donde él empieza a ver las cosas de una forma muy ligada a, pues, a nuestro contexto social, ¿sí? Hablemos un poco de Maslow, ¿no? O sea, pues de que él siempre estuvo muy en contra del psicoanálisis e inclusive también del conductismo, ¿no? O sea, él era una persona que dijo, no, estas dos corrientes como que nos están haciendo más daño porque están viendo al ser humano como algo mecánico o como algo que carece de autonomía, hablando un poco del psicoanálisis y del conductismo. Entonces él se agarró frecuentemente con ellos, con los psicoanalistas y con el conductismo, para darle paso a su teoría, que él fue el creador de este humanismo. Hablemos un poco de él, pues Abraham Maslow pues no se destacó muchísimo en el colegio, era una persona, fue un hombre que pues no era como esa persona líder, como esa persona que generara un impacto positivo, de hecho no fue deportista, en su infancia siempre mantuvo muy enfermo, no era una persona como interesante para el género opuesto, no era muy atractivo, cuenta la biografía. Entonces, realmente era una persona que se la pasaba aislada y como se la pasaba más tiempo
hospitalizado por tanta enfermedad que él tenía, pues entonces pues su infancia sí algo muy negativo, ¿sí? Y como no era deportista, era como esta persona que hagan de cuenta cuando estamos en un partido de fútbol y el que haga el gol se lleva a Brad Knowles, ¿no? O sea, como para que juegue. Entonces pues, los equipos jamás querían hacer el gol porque no lo querían en su equipo. Entonces realmente fue una infancia muy marcada por la enfermedad, fue muy marcada por el aislamiento, por el rechazo, y además de que, como les decía, no fue destacado en el colegio en forma académica, ¿sí? Eh, pero él empieza a, a, ya en su etapa adulta, él ya empieza a entender y empieza a preocuparse por sí mismo, empieza a ver las cosas de una manera en donde hoy lo estaríamos llamando nosotros como, estoy tratando de acordarme, esto que nosotros queremos superarnos, se me fue el nombre de esta palabra. ¿Autodesarrollo, profe? No, se me fue le iba a expresar ahorita y se me fue ahorita de mi mente. ¿O la realización? Espérate ya. Lo que queremos nosotros es reinventarnos permanentemente y en esa reinversión, en ese reinventarnos nosotros, entonces es lo que nosotros necesitamos hacer. Entender de que nosotros podemos generar de nuestros aprendizajes muchos aspectos que antes no teníamos. Entonces, él empezó a ver como que en el conductismo, él decía, el conductismo es lineal, en donde simplemente se convierte en algo mecánico, en donde hay una conducta y una consecuencia, ¿sí? En donde hay un estímulo y hay una consecuencia, pero eso es algo lineal, ¿sí? Entonces, esa linealidad, él dijo, no, o sea, nosotros tenemos la posibilidad de reescribir nuestra vida. Él considera que nosotros podemos, dentro del humanismo, según Maslow, él considera que nosotros podemos aprender de nuestros errores. Resiliencia era la palabra que se me había escapado. Entonces nosotros podemos ser resilientes, es decir, nosotros podemos aprender de nuestros errores y no quedarnos estancados, no quedarnos bloqueados, sino que estas experiencias que nos han estado marcando en los últimos tiempos, entonces aprendamos de ello. ¿Ven? Entonces él empezó a trabajar para sobresalir, para valorarse, para lograr reconocimiento, y el hombre lo logró, ¿sí? En esa época de cuando él quería entrar a la universidad a estudiar, entonces normalmente en esa época se hacían evaluaciones o valoraciones del CI, del coeficiente intelectual, y ellos, los que querían ingresar a la universidad, entonces tenían que presentar un CI, ¿sí? Entonces, dependiendo del CI, era aceptado o no, ¿sí? Y Maslow presentó su evaluación y él tuvo uno de los 10 CI más altos de su generación. Ni siquiera es de la universidad, sino de su generación, ¿sí? Entonces, a partir de todo esto, él reconoce que él estaba viviendo un poco una infancia muy fuerte, muy relacionada con el aislamiento, muy relacionada con el sufrimiento, con la enfermedad, de no ser aprobado socialmente, no ser admitido porque era un poco agradable, no era alguien llamativo para la época. Entonces él dijo, pues vea, yo he logrado muchas cosas, eso quiere decir de que podemos reescribirlo, ¿sí? Podemos generar una mejor calidad de vida si nosotros nos lo proponemos. Fíjense que eso es algo novedoso para el momento porque el psicoanálisis no estaba viendo eso, el conductismo mucho menos, ¿ven? Entonces, él empezó
a darle una importancia a una terapia en donde la creencia de cambiar un poco nuestra, nuestra interpretación nos permitía a nosotros reescribirnos en un momento determinado. ¿Sí? Entonces, ahí hay algo importante en donde ustedes han visto esta película que se llama En búsqueda de la felicidad. Sí, claro, profe, por supuesto. En donde se habla de la vida de Chris Gardner. O sea, esta película es basada en hechos reales, ¿sí? La historia de Gardner es una historia muy fuerte en donde él crece en una familia de padres separados, en donde él fue abusado en la infancia, ya cuando él logra conseguir una vida en pareja, pues él queda totalmente solo porque la esposa lo abandona con el niño, ¿sí? Pierde el trabajo, entonces él entra en una situación de pobreza absoluta, en donde tenía que quedarse en los baños de las estaciones del metro, y eso fue una situación bastante fuerte. Entonces, algo importante que trabajó Maslow es, centrémonos un poco en estudiar la gente sana, no la gente enferma. El psicoanálisis analiza es a partir de la conducta enferma del paciente. No, en el humanismo nos estamos centrando un poco en cómo la gente que es sana, que son exitosas, o sea, seguramente tienen mucho que enseñarnos. Entonces esa situación generó una serie de estudios en donde él quiso analizar a 120 emprendedores en sus diferentes roles, sean los que fuesen, pero lo que querían era precisamente mirar, bueno, ¿cuáles son las características de esta gente exitosa? ¿Cuáles son las características de estas personas que están mostrando éxitos en muchas cosas? ¿Sí? Entonces, por eso ahí se menciona o les menciono un poco para entender esta situación que plantea el humanismo, y es de que Chris Gardner ahorita es una persona, hoy día es una persona que es un líder motivacional. Él enseña a los futuros emprendedores, a los gerentes, su propia vida. Y él cuenta absolutamente todo lo que le pasó en su infancia y en su adolescencia y en su etapa adulta, en donde en la película que todos hemos visto, En busca de la felicidad, cómo él le pasa todo lo negativo. Fácilmente él hubiese podido suicidarse, fácilmente él hubiese podido entrar en la drogadicción, en el alcoholismo, en la delincuencia, pero no. Él dijo, no, yo tengo que luchar por esto, y entonces yo voy a ser un guerrero, y bueno, con el niño ahí al lado, que fue algo muy fuerte para él, pensar en que él tenía que defender a su hijo, y lo logró. O sea, al estar insistiendo permanentemente en todo eso, él empezó a manejar exactamente toda esa resiliencia. Y la resiliencia lo que nos dice a nosotros es de que yo aprendo a vivir y a sacarle lo productivo a la vida, ¿sí? Y eso es el humanismo. El humanismo lo que hace es buscar con el paciente, ¿sí?, cómo el ser humano es capaz de labrar su destino. O sea, aquí ya Maslow no habla ni el refuerzo, ni el castigo, ni la neurosis, ni los complejos, ni nada de eso. Acá lo que necesitamos es entender, dice Abraham Maslow, es cómo nosotros nos reinventamos a partir del estudio en personas emprendedoras, en personas exitosas que logran motivarnos para sacar adelante muchos proyectos, ¿sí? Entonces, los conceptos importantes, entendiendo esto que nos estaba diciendo Maslow con la historia,
en este caso, de los 120 emprendedores y de la historia de Gartner, cómo tenemos la posibilidad de entender que nosotros sí tenemos en nuestra vida eventos agradables, pero también tenemos eventos desagradables, ¿sí? Que nos marcan la vida, ¿sí? Entonces, un concepto claro y clave que menciona Maslow es las experiencias cumbre. Las experiencias cumbre es algo que nos marca en algún momento de nuestra vida. Las experiencias cumbre puede ser la muerte de un familiar. Las experiencias cumbre puede ser el nacimiento de un bebé, porque no son solamente experiencias cumbre negativas, también hay experiencias cumbre muy favorables. Entonces, el hecho de ser padre, el hecho de ascender de trabajo, el hecho de comprar una casa, o sea, hay cosas muy positivas, pero también hay eventos desagradables. Entonces, esos eventos, tanto agradables como desagradables, nos marcan la vida, ¿sí? Si son aspectos desagradables, pues bueno, qué bueno que tengamos esas experiencias negativas, porque de ellas aprendemos. Eso nos lleva a nosotros a ser un poco más estratégicos, a ser un poco más fuertes, a ser un poco más generosos en cuanto a nuestro autocuidado, ¿sí? Esas experiencias cumbre, como lo decía ahorita, como la separación, los ascensos, el ser mamá, el perder una casa, la muerte de un ser querido, son experiencias cumbre. Entonces el humanismo dice que nosotros necesitamos reescribirnos y tenemos que aprender de esas experiencias. O sea, tratemos de rescatar, decía Maslow, tratemos de rescatar lo que nos ayuda. No nos quedemos únicamente con lo negativo, ¿sí? Si yo tuve una relación de pareja que duró 20 años, entonces uno puede decir, tengo 20 años con esa pareja y fueron 20 años perdidos. No. El humanismo dice, seguramente usted de estas experiencias que usted considera negativas, usted aprendió. Usted tiene una gran ventaja con respecto a cómo manejar futuras relaciones. ¿Ven? Entonces, no lo veamos como que fueron 20 años perdidos. No, no son perdidos. Han generado aprendizaje. Han generado aspectos positivos, ¿sí? Entonces, el humanismo dice que, o lo que pretende es enseñarle a la gente a sobrevivir, a ser resiliente, ¿sí? Aprender de las cosas negativas, aprender de un abuso sexual inclusive, aprender de una separación, ¿sí? En la medida que yo aclaro las cosas, puedo entender de que si yo no me separo de esta persona, o sea, mi vida no puede cambiar. Si yo cambio, puedo despegar con muchísima facilidad. El quedarme acá para mí es mucho más negativo, entonces yo tengo que aprender a soltar, porque muchas personas generan dependencia y eso hace que el miedo nos lleve a que no soltemos. Pero estoy dejando pasar cosas muy importantes en mi vida por el hecho de quedarme acá. Entonces no mejoro en absolutamente nada por miedo a, lógicamente, a lo desconocido. Pero arriesguémonos, decía Maslow, ¿sí? Las cosas no están perdidas. Si miramos un poco, cuando hablábamos en la exposición de ayer de Erik Erikson, cuando nosotros llegamos a cierta edad y decimos, mire, ¿sí ve? ¿Qué pendejo fui yo? Perdóneme la expresión, pero no haber hecho lo que yo pude haber hecho me da mucho mal genio. Yo volteo a mirar y me veo una persona estancada y no logro las cosas. Entonces, todas esas cosas, el humanismo dice, no, esto hay que aprender, hay que sobreescribirlo, hay que valorar lo que hemos vivido. Las cosas suceden por alguna circunstancia y suceden para generarnos aprendizaje. Entonces tenemos que rescatar de esas experiencias lo positivo.
lógicamente para no volverlo a cometer más adelante, no volver a cometer los mismos errores, porque ahí no estaríamos aprendiendo y estaríamos cogiendo el mismo camino. Entonces, lógicamente, se habla de esa resiliencia, que es esa fuerza que le hace a uno superar todos los problemas. Díganme ustedes y entendamos nosotros de que nosotros todos hemos vivido problemas, hemos tenido problemas y para algunas personas es más fácil que otras salir de estos problemas. ¿Sí? O sea, en la medida que yo logro, incluso cuando el ambiente es totalmente negativo, si yo logro salir de eso, salir avante, tengo una gran resiliencia, tengo un gran manejo de las circunstancias y no me voy a dejar opacar. ¿Sí? Entonces, la situación está en eso, en que nosotros tengamos la posibilidad de ser resilientes, ¿sí? Y esto lo podríamos entender de la siguiente manera. Yo no sé si ustedes se acuerdan o conocen de las estafas que se hicieron cuando existía DMG. ¿Ustedes se acuerdan de David Murcia Guzmán? Sí, señor, profe, yo sí me acuerdo. Yo también, profe. Seguramente hay señoritas o muchachos jóvenes que de pronto no saben de lo que estoy hablando, pero hubo un momento, no recuerdo, creo que fue como en el 2006, 2004, en donde hubo una pirámide en donde uno llevaba, por decir algo, yo llevo 1.000.000 de pesos y a las 2 semanas eso se me convertía en 3 millones de pesos. Fue algo que mucha gente aprovechó, y entonces yo conozco dos personas en donde invirtieron, ¿sí? Cada uno una cantidad diferente, uno mucha más plata que el otro. Por ejemplo, un señor que invirtió 10 millones de pesos y precisamente en ese momento él perdió esa plata. Él perdió esa plata y eso para él, el acabose, eso fue algo impresionantemente fuerte, ¿sí? Y uno se lo encuentra a ese señor hoy día y siempre habla de lo mismo. Quiere decir de que él no ha aprendido de eso. Quiere decir que él está todavía en duelo con base en eso. ¿Sí? Quiere decir de que él no ha tenido esa resiliencia y no ha aprendido de eso. Porque, lógicamente, hay diferencias individuales que nos marcan fuertemente. ¿Sí? Entonces, esa persona que invirtió 10 millones y que los perdió, él no ha podido superar eso, no se ha podido recuperar de eso porque ha estado pues, marcado por esa situación. ¿Sí? Creo que nos va a sacar la plataforma, ya ahorita continúo, pero no perdamos entonces lo que vamos, ¿no? Con respecto a lo que estoy hablando de la resiliencia, que es algo que va muy de la mano con el humanismo, ¿sí? Que va muy de la mano con el aprendizaje funcional que nos permite tener una vida favorable, que nos permite vivir o saber vivir en este mundo demandante. Entonces ya vamos a mirar ahorita cuando continuemos con este tema. Bueno, ya nos vemos.